Julián, seguimos hablando de todo Seguimos lo que hablando tiene que acá de ver esto. con los sismos, Sí, los terremotos. sí, señor. Se da eso en Turquía y No, y el temblor anoche en coincidencialmente, Bogotá. por eso iba para ese punto exactamente, se me adelantó Julián. Coincidencialmente tembló ayer en Bogotá, hubo pánico, Usted terror, me decía que no lo preocupación. sintió. Yo no lo Y en su sentí, casa, su mamá o pero algo. hubo gente que lo sintió durísimo. Pensaron que se iba a acabar el mundo, mejor dicho. Bueno, cada persona siente Sí, totalmente aunque diferente. fue de intensidad baja, pero sí, 4.0, sí, como a sí, algunos lo 17, 20 sintieron kilómetros de la capital fuerte. del país, pero bueno, algunas personas Pero, lo sintieron. José, y usuarios de Caracol ahora, muchos que nos están viendo se preguntarán, ¿qué hago en el momento del sismo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde puedo cubrir mi cabeza, mis familiares y demás? ¿Y qué hago después del sismo, no? Sí. Ese posterior, porque lo que uno hace naturalmente es salir a correr a la calle. No, pues yo me imagino, y yo siempre soy de las personas que pienso que así usted esté lo más Sí, preparado, nunca va a estar preparado. nada. Porque en estos Como que momentos podemos los estar nervios acá los usted y yo ganan, trabajando, tiemblan. pero usted sabe que tenemos un botiquín, que no sé, pero allí búsquelo. O sea, esa es la reacción, uno no Sí, sabe cómo va a señor. reaccionar en esos momentos, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta la prevención. Sí, señor, y pues para hablar de este tema, ya que hacer en caso de un movimiento telúrico, de un sismo, nos acompaña el profesor Jorge Enrique Clavijo Ramírez. Él es físico, magíster en física, doctor en geociencias y profesor del Departamento de Ciencias Naturales de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Profesor, bienvenido a este espacio y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha estado? Bien, José, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, Julián, A ver, inicie. iniciamos. ¿Cuáles son esas dudas que de pronto usted le genera al momento de estar en una Más que me emergencia o generen, un fenómeno son natural como este? preguntas que han llegado a las redes sociales. También, sí, señor, acá. Personas que se suman a esta conversación. Profesor, muchos se están preguntando si es posible entonces predecir un sismo y esto lo pregunto porque muchas veces comienzan, es que tembló últimamente, eso va de un terremoto fuerte, un sismo fuerte. ¿Qué tan cierto es este Ujú. mito? En el estado actual del conocimiento, en lo que conocemos de los terremotos, los modelos físicos, la evidencia experimental, poder predecir un sismo como nos gustaría, que sería decir, por ejemplo, en esta zona del país, en esta ciudad, a determinada hora va a ocurrir un sismo de determinada magnitud, eso no es posible. Con los conocimientos actuales, eso no es posible. El campo de la predicción de sismos, de terremotos, si lo ponemos en ese sentido, es algo que se ha investigado. Podríamos decir que es uno de esos grandes objetivos de la sismología y de todas las ciencias que tienen que ver con este estudio de los terremotos. Pero como decía anteriormente, en el estado actual, con toda la evidencia que hemos acumulado, no es posible predecir un sismo como nos gustaría. Hay que aclarar que desde un punto de vista estadístico, probabilístico, sí se puede dar cierta información, justamente en términos probabilísticos, de que en determinada región en los próximos 10 años es probable, con determinada probabilidad que se puede estimar, que ocurra un sismo en cierto rango de magnitudes. Pero generalmente esa es una información que no es útil para poder advertirle a la gente, para poder decirle a la gente, esté alerta porque va a ocurrir un sismo. Generalmente eso se queda en el campo del estudio científico, pero en el estado actual de las cosas no es posible predecir un sismo como nos gustaría. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No quiere decir que no pasen cosas algunas veces, eh, algunos fenómenos que generalmente se denominan precursores sísmicos, que son objeto de estudio por parte de la comunidad científica para ver si tienen que ver o no con determinada actividad sísmica. Pero es un campo de investigación, son fenómenos que no ocurren siempre, no se pueden usar de manera sistemática en el campo de predicción de los sismos. Y como decía anteriormente, la mejor postura en este momento es simplemente decir, es imposible en el estado actual de las cosas, en el estado actual del conocimiento, poder predecir un sismo. A mí me genera curiosidad, profesor, que anteriormente estábamos entrevistando a Andrés, una Sí, persona que está en señor. Ankara, allí en Turquía, y él nos decía que las autoridades alertan Prevén. o prevén Sí, que el día de mañana, o sea, hoy allá en Turquía, sí, señor. se pueda presentar un nuevo temblor.
Una réplica o quizás una más fuerte. réplica fuerte. Sí. Eso puede ser de pronto por investigaciones, análisis, o ellos calculan y dicen, no, Por las es que réplicas que como había ya se quizás, movió, tiene sí. que devolverse la placa tectónica. ¿Hay algún tipo de suposición o si se puede determinar ese tipo de cosas? Porque esa es la duda que tienen ahorita los usuarios. Le estaban diciendo Sí. al colombiano que se encuentra allá, pero ¿cómo si eso no se Sí, sí, ¿cómo van puede a adivinar que detectar? mañana va a haber un evento como estos? Ujú. Sí, lo que sabemos sobre todo a nivel estadístico es que después de que ocurre un sismo, sobre todo un sismo grande, es mucho más evidente con un sismo grande como el que se presentó en Turquía, que es de una magnitud de 7.8, es que luego se presentan unas réplicas. Eso se ha estudiado consistentemente en el último siglo. Hay una ley estadística que predice estadísticamente cómo se van a comportar esas réplicas. No nos permite decir a tal hora, en tal lugar, va a aparecer una réplica de tal magnitud. Eso no lo podemos decir, pero sí podemos decir que ese sismo grande activa una serie de réplicas y digamos que basándonos en eso, es una medida de prevención indicarle a la gente, hay que estar alerta porque pueden presentarse una serie de réplicas y alguna de esas pues puede ser evidentemente intensa. De hecho, en este sismo se presentaron dos réplicas muy grandes. Después del de 7.8, a los 11 minutos se presentó uno del orden de 6.3 y a las 11 horas del evento principal se presentó uno de 7.5. Nomás el de 7.5 ya competía con el evento principal. Entonces, una vez se presenta el evento principal, sí sabemos, sí tenemos más o menos certeza de que se viene una serie de réplicas. A medida que pasa el tiempo, la intensidad de esas réplicas va disminuyendo en magnitud, pero es una buena medida en el sentido de tener cierto grado de prevención, indicarle a la gente, bueno, es probable que vayamos a sentir nuevas sacudidas sísmicas, pero hay que tener en cuenta que todo esto está en el campo de la probabilidad, ¿cierto? Es decir, todas estas leyes que de alguna manera nos permiten entender hasta cierto punto el comportamiento de los sismos son probabilísticas, no determinísticas. No nos pueden decir mañana a las 11 de la mañana en este lugar vamos a tener una réplica de 6.0. Eso no es posible. Pero sí, desde el punto de vista estadístico, hay que estar preparado porque es probable que ocurran réplicas originadas, activadas, por decirlo de alguna manera, por el evento principal. Sí, señor, eso claramente en el campo de la estadística, en el campo de la probabilidad, pero profesor, supongamos, estamos en este momento haciendo la entrevista, un sismo, nos Ujú. sorprendió de un momento a otro. ¿Qué es lo primero Sí, que uno debe hacer? Claro, le dicen a uno en los simulacros, tiene que buscar la salida de emergencia, tiene que evitar que le caigan cosas grandes, Salir en fila, salir en sin fila, correr. en orden y correr, pero al momento, la verdad, profesor José, uno sale corriendo, como dirían en las calles, como alma que sí. lleva el diablo, o sea, me salvo como sea, pero de Pánico, sí, pronto, es sí, como la exacto, el pánico primera. se apodera de uno, Ujú. pero uno, ¿qué hace entonces en ese momento cuando se genera ese sismo? ¿Qué cosa podemos tener en cuenta que podamos tenerla en mente en ese momento y que no nos gane el pánico quizás cuando esté sucediendo el hecho? Bueno, quizás lo mejor sea estar preparado en cierta medida. Digamos que podrían haber una serie de medidas que como sociedad, como comunidad podemos tomar y luego ya, como tú dices, es inminente el evento, estamos en la mitad de un sacudón sísmico, también hay unas medidas muy personales que podemos tomar. Quizás a nivel de comunidad lo mejor sería preocuparnos por en qué estructura estamos viviendo nosotros o trabajando nosotros. Por ejemplo, asegurarnos de que el edificio donde vivimos, la estructura donde trabajamos, lo que corresponda, cumplan normas sismo resistentes. Esa es una medida de entrada. O que haya sido reforzado en ese sentido recientemente. Yo creo que como comunidad eso es uno de los aspectos más importantes. También algunas medidas muy locales, muy personales o muy de comunidad pequeña, ya de la gente que habita una vivienda o en un edificio de oficinas. Por ejemplo, identificar claramente las salidas de emergencia y respetar esas salidas de emergencia, no bloquearlas, por ejemplo, con cosas pesadas,
con cosas que en caso de que, por ejemplo, uno no pueda ver bien, se tropiece con ellas, que genere amontonamiento de personas y que dificulte, por ejemplo, la evacuación. Tener a la mano extintores en caso de que la sacudidas sísmica genere un incendio, fuego o algo por el estilo. Entonces sí hay una serie de medidas que uno podría tomar, aunque uno no sepa cuándo va a ocurrir un sismo. Hay una serie de medidas que como comunidad y como, digamos, a nivel personal, uno podría tomar. Ahora, ya en el escenario que tú planteas, estamos aquí en la entrevista y de repente empieza el sacudón sísmico. ¿Qué hacemos, no? Hay una serie de recomendaciones de diferentes servicios geológicos. Por ejemplo, el Servicio Geológico de los Estados Unidos recomienda que en ese caso lo que uno debe buscar es protegerse de la caída de objetos grandes y pesados. Primero, en el sentido de lo que comentaba anteriormente, sería bueno no tener objetos pesados a alturas grandes que en un sacudón sísmico pudieran caer directamente sobre uno. Entonces, eso sería una medida preventiva. Y ya en el sacudón, lo que se recomienda es protegerse, proteger la cabeza y muchas veces digamos que la recomendación práctica es buscar, por ejemplo, un escritorio, una mesa eh, maciza, grande, pesada, en la cual uno se pueda meter debajo. Recomiendan tomar una pose como de acurrucado, protegerse la cabeza y agarrarse con la mano de esa estructura masiva, con la idea de estar siempre protegido por esa estructura. Sí, profesor, ¿Cuál es es lo la que idea de eso? Bueno, lo interrumpo, es lo que eso que usted menciona es lo que se conoce como el triángulo de la vida. sí, en algunos lugares y aquí en Colombia en alguna época se entregó esa información a través de esa imagen del triángulo de la vida, sí. Pero digamos que en general, para ponerlo así en términos un poquito más intuitivos, lo que tenemos que hacer es protegernos de la caída de cosas pesadas. Una vez se subestima lo que podría llegar a ser un cuerpo pesado cayéndole encima a uno, pero perfectamente eso lo puede dejar a uno inconsciente y uno inconsciente evidentemente no puede reaccionar. Entonces, lo que se sugiere es protegerse y digamos que mientras se está presentando esa sacudida sísmica, quedarse ahí, no entrar en pánico. La clave en esos minutos, segundos o minutos en los que dura la sacudida sísmica es, bueno, voy a estar acá, voy a protegerme y luego ya uno puede tomar otra serie de decisiones. Cuando pase la sacudida sísmica, intentando evitar el pánico, uno puede mirar la integridad de la estructura donde está. Es decir, hubo un sacudón sísmico, pero la estructura resistió, o debo, digamos, acelerar la evacuación, debo moverme rápidamente hacia afuera para encontrar un lugar seguro. En ese sentido, por ejemplo, los simulacros ayudan bastante, ¿verdad? Porque crean como una especie de entrenamiento y una cultura en la que uno dice, bueno, en caso de que algo pase, sé qué camino debo seguir y hacia dónde debo llegar, buscar un punto de encuentro. Conviene, por ejemplo, ponerse de acuerdo con familiares o compañeros de trabajo en caso de que algo pase, dónde nos vamos a ver, dónde nos vamos a reunir, a quién vamos a llamar. Tener un protocolo, algunos pasos para que uno en medio de esa situación que puede ser un poco asfixiante, angustiante, por lo menos tenga como una especie de guía de, bueno, voy a seguir estos 2 o 3 pasos para reconectarme con mi familia, con mis compañeros de trabajo, para asegurarme que todos estén bien. Ujú. Así es. Profesor Julián, salimos a las calles. Sí, Caracol señor. ahora salió a las calles y le preguntó a la gente qué tan preparada está, qué haría en caso de que se presentara un terremoto. Y eso fue lo que nos dijeron. Guardarme en las zonas donde sean más seguras. ¿Cómo cuáles te parece? Por ejemplo, en esta área donde trabajamos nosotros son muchos edificios. Siempre hemos hecho lo que es el tema de la evacuación y siempre hemos tenido nuestros procesos como empresa y siempre buscamos la salida, siempre de manera ordenada para no congestionar todo el proceso. Inicialmente manejar la calma para poder pensar a qué lugar ubicarme, encontrar un lugar seguro para mí y para los que estén alrededor mío y para saber a qué personas podemos ayudar inicialmente. Y una vez ya acabe el terremoto, ¿qué harías? Averiguar qué personas necesitan ayuda y contar con qué personas estamos en ese momento, quién hace falta, a quién hay que reportar.
y pues obviamente tratar de comunicarse con nuestros familiares. Bueno, inicialmente trataría de mantener la calma porque pues tengo niños, ¿sí? Estaría pendiente de lo que suceda a mi alrededor, no solo en mi familia, sino pues ya los vecinos como tal, y tratar de saber sobre mi familia. Bueno, pues lo primero que yo haría es conservar la calma, y pues lo segundo pues estaría muy pendiente pues de mi familia, que ellos estén bien para que no les vaya a pasar nada. Pues depende de dónde estamos en el trabajo, tocaría buscar al brigadista, buscar el punto de encuentro, tener en cuenta todas las capacitaciones y simulacros que nos han hecho, tener también cerca el teléfono móvil en caso de llamar a los familiares o tener que llamar a emergencias y pues siempre recordar lo que nos han hecho en ese tipo de capacitaciones. Teniendo en cuenta esto, ¿qué harías posteriormente al terremoto una vez ya se acabe? Bueno, pues tendríamos que mirar si hay personas heridas, tratar de igualmente buscar al brigadista o pues primeros auxilios si hay algún herido. Si no sabemos, no meternos, siempre buscar a personal capacitado y pues llamar a familiares para ver si están bien o pues yo creo que eso sería todo. Bueno, pues ahí uno Ujú. puede decir que la gente es consciente de lo que ¿Sabe? debe hacer, sabe, ¿Conoce? se han hecho capacitaciones, simulacros en las empresas, pero nos hace falta una pregunta, Julián, y usted se la tiene, profesor. Lo que va a hacer uno después del terremoto. Esa Sí, pregunta es señor, uno qué importante. hace después, porque también yo recuerdo mucho una vez en un sismo en el 2008, yo estaba allá en Villavicencio, lo que uno hace es como ver a la casa que no se hayan, las paredes no tengan grietas y demás, pero eso incluso puede ser más peligroso porque puede caer también un objeto pesado, puede caer una pared o puede pasar algo en el momento Sí. o segundos posteriores al simulacro, al terremoto, ¿verdad, profesor? Y así es muy importante tener en cuenta hacia dónde va uno después del sismo. Quizás lo mejor, digamos que hemos hecho el proceso de evacuación, inclusive afuera, en la zona donde estemos, hay que estar en una zona donde uno esté seguro de que no le va a caer, por ejemplo, un poste, una línea de energía eléctrica, un cable energizado, que perfectamente puede desprenderse por la propia actividad sísmica. Hay que estar también en un lugar seguro. Em, a veces uno muy centrado acá en las ciudades andinas olvida lo que puede llegar a ocurrir, por ejemplo, en el mar, ¿no? En el mar, una de las consecuencias posibles de una sacudida sísmica es un tsunami. Entonces, en ese caso, uno debe estar alerta porque si está cerca de la playa, en pocos minutos puede llegar una ola gigantesca que puede ser inclusive más peligrosa que la propia sacudida sísmica. Entonces, en ese caso, uno debe buscar una zona alta en la medida de lo posible, hacia adentro, en tierra firme hacia adentro, buscar una zona alta y esperar a que pase el tsunami, porque los efectos pueden durar varios minutos. Em, es muy importante saber, digamos, dónde quedarse en los minutos posteriores. Hay que tomar medidas como, por ejemplo, cortar el servicio de gas, de alguna manera cortar el gas, cortar la electricidad para evitar cortocircuitos y la probabilidad de que ocurra un incendio. Y como bien decías, después, cuando ya todo se estabilice un poco, hay que analizar la integridad de las estructuras. No es recomendable entrar directamente al edificio, a la casa, pensando que ya todo está normal, porque hay muchas fallas estructurales que no son visibles a simple vista. Algunas fisuras sí se pueden ver, pero es probable que existan cosas a nivel mucho más interno que no las podamos ver, ¿no? Y es un riesgo evitarlas, ¿no? Entonces, en un caso de un evento intenso, lo que deberíamos hacer es esperar a que haya una evaluación por parte de un profesional que nos diga, bueno, ya se puede vivir ahí, ¿cierto? Ya pueden entrar nuevamente y vivir, ¿no? Es un proceso que en algunos casos puede ser realmente complejo. Mm, en tragedias grandes, uno de los grandes problemas es, bueno, yo cómo sé, por ejemplo, que mi familia está bien, que mi esposa, mis amigos están bien. Por eso la recomendación que les comentaba anteriormente y que sugieren muchos servicios geológicos,
conéctese nuevamente con sus amigos, con su familia, tratemos de determinar quién está bien. Como decía una de las personas entrevistadas, llamar por celular en la medida de lo posible, si funciona, tratar de determinar quiénes están bien y así hacer una especie de balance de, bueno, no encontramos a alguien para tomar alguna decisión, ¿no? Sí. Es un proceso complejo. Es importante seguir las indicaciones de las autoridades pertinentes. Es importante tener, por ejemplo, una radio, un acceso a la voz de la autoridad, que ellos van dando las indicaciones. 4 de la tarde, 53 minutos, se nos empieza a agotar el tiempo. Sí, Julián, señor. una última pregunta de los Una usuarios. última pregunta a los usuarios. Por acá, Hoswikas dice que si lo que pasó en Turquía es posible que ocurra en Colombia, y eso también a raíz un poco como de la alerta que surgió anoche con el temblor que se sintió, ¿no? Que incluso en el sistema de Google envió notificaciones avisando que era terremoto y no un sismo. Eso trajo como quizás un poco de miedo a las personas y quizás también son parte de las preguntas que hay en la actualidad. ¿Colombia puede estar susceptible a un terremoto de tal magnitud como el que ocurrió en Turquía? Colombia está ubicada en una zona geográfica donde la probabilidad de que ocurran sismos intensos es bastante alta. De hecho, uno de los sismos más grandes que ha ocurrido ocurrió justamente en la zona pacífica. Se conoce como el sismo de Ecuador-Colombia, que el epicentro, si lo vemos así, está más cerca de Ecuador, pero afectó fuertemente esa zona fronteriza como Tumaco y esa zona de Nariño. En el registro histórico de terremotos, si uno hace la consulta, ese sismo que creo que fue por encima de 8 en la escala de magnitud de momento sísmico, que es la que se usa actualmente, está dentro de los primeros. O sea, eso es un recordatorio de que evidentemente Colombia, por su ubicación geográfica, es susceptible de que ocurran este tipo de eventos. Lo que sabemos ahora, el conocimiento actual es que la probabilidad de que ocurran los sismos es más alta justamente en esas zonas de límite de placas tectónicas, y Colombia está ubicada ahí. Estamos justamente en la frontera por el lado del Pacífico entre dos placas, y por el lado Caribe también tenemos influencia. Entonces, evidentemente, es posible que pasen. Sí, es perfectamente posible que pasen. Los sismos pueden ocurrir en principio en cualquier lugar de la superficie terrestre, con mayor probabilidad en esa zona de límite de placas. Por eso la importancia de la investigación que hacen acá el Servicio Geológico con los diferentes observatorios que tenemos, con la red sismológica, para estar alertas, para cada vez prepararnos mejor, para tener sistemas de alerta temprana. Eso sería algo ideal. Los sismos, como les comentaba al comienzo, no los podemos predecir, no podemos decir en un mes va a ocurrir algo, pero lo que sí podemos hacer es detectarlos prontamente. Los sismos son un fenómeno complejo. Desde el punto de vista ondulatorio, se producen varias ondas. Hay unas que viajan más rápido. Las ondas que conocemos como ondas tipo P son las que llegan primero, por decirlo de alguna manera, a los diferentes centros de medición. Y analizando esas ondas, perdón, uno puede decir, bueno, se está presentando un evento sísmico, puede llegar a ser de determinada magnitud, y uno puede enviar un sistema de alerta temprana. México, por ejemplo, tiene un sistema, ha ido evolucionando con los años, un sistema en ese sentido. Entonces, evidentemente es importante para Colombia seguir investigando, porque puede presentarse un evento de esa magnitud, No inclusive estamos superior, exentos. como ya ha No pasado. estamos exentos. No estamos Ese llama. exentos, no están para Cualquier nada. cosa toca estar es preparado. Sí, señor. Toca estar preparado, seguir las Preparado recomendaciones en de las todos los sentidos, autoridades. sí. Profesor, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caracol Ahora. Julián, José, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya quedamos ahí anotados, Sí, advertidos señor. con todo.